está bien. Dice la palabra que aquellos que aman a Dios, todo obra para bien. Puede tomar asiento. Y los invito, si usted trajo su cuaderno, su lápiz, que puedan sacarlo. Que hoy vamos a compartir algo muy bueno. Hoy vamos a compartir algo muy bueno. Desde acá, desde el Tabernáculo de Festival, saludo a los que nos están viendo por YouTube. Y, hermanos, hoy venimos a recordar. Y como siempre les digo, Dios es bueno, Dios nos ama y Dios está ahí para nosotros. Amén. Amén. Ok, ¿sobre qué vamos a hablar en esta hermosa mañana? En este servicio de ayuno y oración, hoy miércoles, vamos a hablar, y el título de esta enseñanza es la recompensa oculta en el corazón del desierto. La recompensa oculta en el corazón del desierto. Vaya título, ¿no? ¿Y a qué nos referimos con esto? ¿Qué quiere decir la recompensa oculta en el corazón del desierto? ¿Qué es el corazón del desierto? ¿A qué se refiere uno con esto? El corazón del desierto es el núcleo geográfico y podría referirse a la parte más central o remota de un desierto, lejos de sus márgenes. ¿A qué nos referimos con el corazón del desierto? Nosotros podemos estar en el medio de este templo y estaremos lejos de los márgenes, de las paredes, de la puerta. ¿Y dónde estamos? En el centro del templo, ¿cierto? Estamos en el corazón del templo, estamos en el medio. Ahora, cuando nosotros hablamos sobre el corazón del desierto, estamos hablando sobre el centro del desierto. Amén. Estamos hablando exactamente cuando estamos en el lugar del desierto en el cual no vemos nada, solamente desierto. Ahora, yéndonos y mirando esto de otra manera, de otro punto de vista, de un punto de vista más espiritual. El corazón del desierto. ¿Qué es el desierto para nosotros? El desierto es esa prueba, ese proceso, ese periodo el cual estamos cruzando, y muchas veces es difícil para nosotros, es fuerte, pero es un desierto. Y como hemos compartido tanto, el desierto nunca ha sido para derribarte o alejarte de Dios. El desierto siempre ha sido, y el proceso siempre ha sido, para acercarte más a Él y hacer que tu fe se vuelva aún más grande. Ahora, hoy quiero que juntos nos adentremos en un paisaje que a menudo evitamos. Un lugar que puede parecer árido, fuerte, solo, que no escuchamos nada, no vemos nada. Y hoy quiero que podamos entrar en esto, que podamos entrar y mirar de otra manera ese lugar el cual parece sin vida. El desierto en nuestra vida. ¿Cuántas veces no nos hemos sentido mal o hemos sentido que estamos solos, que las cosas no están funcionando? Pero hermano, hoy vamos a hablar sobre esto. Y todos enfrentamos nuestros propios desiertos, tiempos de dificultad, sequedad, de soledad, de prueba, que nos hacen sentir lejos de la abundancia y la bendición. Muchas veces en estos periodos de prueba, cuando estamos en este desierto, nos sentimos más lejos de poder recibir esa bendición, nos sentimos más lejos y llegamos a pensar que Dios ya no está con nosotros, que Dios nos ha abandonado. Quizás no sé cuál es el desierto por el cual tú estás pasando o por el cual tú has pasado, pero sí sé que hay un desierto. ¿Por qué? Porque cada uno pasamos diferentes desiertos. Dios obra de diferentes maneras en cada uno de nosotros. Quizás hoy alguno de ustedes se sienta en medio de su propio desierto, porque es normal.
Quizás hoy estás pasando por un momento difícil con tu familia, con tus hijos, con tus hermanos. Y ese es un desierto. Y el desierto, ese proceso por el cual estás pasando, es un proceso el cual te llevará a una mayor conexión con Dios. Tal vez la enfermedad, la pérdida de un ser querido, problemas económicos o una lucha interna te ha llevado a un lugar donde la esperanza se marchita y la fe se cae. Quizás en ese desierto, en ese periodo de prueba, la esperanza que tenías ha empezado a caerse, ha empezado a marchitarse. Quizás esa fe que tenía en medio del proceso ha empezado a menguar. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque nosotros tenemos un alma, y cuando nosotros estamos en este proceso, el proceso es fuerte, hermano. Es fuerte. Para que decir que no, sí, es fuerte, el proceso es fuerte. Pero también es necesario. Muchas personas piensan que al llegar al cristianismo, que al llegar al evangelio, que al llegar a los pies de Cristo, piensan que ya van a dejar de pasar por dificultades, por problemas, por esto, por lo otro. Pero no es así. El hecho de que tú hayas llegado a los pies de Cristo no quiere decir que vas a dejar de pasar por pruebas y dificultades. Igual las vas a pasar. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora, al momento de pasar esa prueba, la vas a pasar con Dios de tu lado. A diferencia del mundo, tú estás pasando por una prueba, pero no estás con Dios. Dios no está contigo, Dios no te está ayudando, estás alejado de Él. Pero cuando tú llegas a sus pies, cuando tú llegas a su camino, en esas pruebas, en esos desiertos, ahora Dios es el que camina contigo. Hoy quiero decirles que incluso en el corazón del desierto, en el lugar, cuando ya no ven salida, cuando ya no ven escapatoria, cuando ya sienten que ya todo se está acabando, Dios tiene una recompensa oculta, que aunque tú no lo puedes ver, ahí está. Ese milagro, esa bendición. Y recordando que aún en medio, en el corazón del desierto, ya Dios está haciendo milagros en tu vida. Los milagros no son simplemente, o no son todos material o monetariamente. Los milagros también van mucho más allá, los cuales van transformando tu vida y te religión. ¿Cuántas veces no pensamos, si yo voy a la iglesia se cae por cómo ando? Y mira que hoy estás en este lugar y puedes venir a adorar y a buscar de la presencia de Dios. Dios te ha redimido, de lo más vil y menospreciado te ha sacado para avergonzar a aquellos que se creen sabios. Dios tiene un propósito contigo, y aunque en ese desierto y en ese corazón del desierto, en esa prueba más fuerte, aunque no puedes verlo, ya está esa recompensa prometida para ti. No es una recompensa que se ve a simple vista, no es el oasis que aparece de repente para solucionar todos nuestros problemas de inmediato. Es una recompensa más profunda, más íntima, que se forja precisamente en medio de la dificultad. Cuando tú estás pasando por la dificultad y estás pensando que todo te está yendo mal, resulta y acontece, hermano, que se está forjando en ti algo mucho mejor. Cuando ya tú piensas que todo está perdido, ahí es cuando se está formando algo en ti. Y cuando menos debes perder tu fe. Yéndonos a ejemplos bíblicos, para que usted pueda ver de que esto no es palabra de hombre, para que usted pueda darse cuenta de que esto no es una conclusión que sacamos, sino que usted pueda darse cuenta que esto está plasmado en la Biblia.
y yéndonos a uno de los ejemplos que tenemos y recordando la historia del pueblo de Israel. Dios los sacó de la esclavitud de Egipto y los guió a través del desierto. ¿Y qué es el desierto? Ese desierto en el cual no había nada, solo arena, sol. Y ellos iban por allí caminando. Era un periodo, ¿verdad?, en el cual ellos iban siendo capacitados y preparados, en el cual iban aprendiendo, en el cual les dolía. ¿Cuántas cosas al pueblo de Israel no le dolió? ¿Cuántas cosas al pueblo de Israel no se sintieron mal? Pero ¿qué pasa? Que allí fue cuando se fue forjando ese carácter en ellos. ¿Fue un camino fácil? El camino por el desierto, 40 años. ¿Usted cree que eso es fácil? 40 años en el desierto, después de haber tenido un gran periodo de esclavitud, y que puedas pasar tantos años y tú pensar que ya no hay escapatoria, que ya no hay salida, porque estás en el corazón del desierto y miras a tu alrededor y no hay nada, solo arena y sol. ¿Fue fácil? No, fue difícil. ¿Hubo hambre? No. ¿Hubo sed? Tampoco. Hubo quejas, momentos de duda y rebelión. Pero en ese desierto, Dios no lo abandonó. A ellos les faltaba algo. ¿Le faltó algo? No le faltó nada. De hecho, Dios los guiaba. Y en la noche había esa columna de fuego, y de día columna de nubes para ser guiados y para que el sol no le hiciera tanto. ¿Hubo hambre? No. Y en el momento en el que pidieron el maná a Dios, ellos estaban pasando por un momento de necesidad, de hambre, ¿no? Ellos estaban bien, ellos comían bien. ¿Y cómo podemos darnos cuenta de esto? Porque luego de que Dios provee ese maná para ellos, que de hecho era un maná que nadie de sus ancestros, que ni sus padres, ni ellos mismos conocían, Dios se los entregó. ¿Y qué pasó después de eso? A causa de que ellos tentaron a Dios, Dios se molestó y los castigó. Y que dice que se llevó a los más robustos. Ahora, ¿cómo podemos darnos cuenta de que no estamos pasando necesidad ni hambre? Porque ¿cómo una persona puede estar robusta si está pasando por hambre? ¿Qué pasa cuando nosotros pasamos por hambre y necesidades? Nosotros empezamos a debilitarnos. Hasta el más fuerte, cuando ya empieza a pasar hambre y necesidad, empieza a debilitarse, porque esto es normal, es el sustento el cual nosotros necesitamos. Pero ¿qué pasa? Que acá hubo una lección para ellos, y Dios les proveyó el maná y el agua de la roca, y acá Dios les enseñó que ellos no dependían de ninguna otra cosa creada, ellos dependían nada más y nada menos del Dios Todopoderoso. En el desierto, el pueblo de Israel aprendió lecciones cruciales, y yo quiero que usted pueda ir anotando cada una de estas. Y la primera de estas es la dependencia total de Dios. ¿Cómo así? ¿A qué nos referimos con esto? La dependencia total de Dios en el desierto, en el corazón del desierto, cuando ya más difícil estaba la cosa. Allí Dios les hizo entender de que ellos no dependían de nada, sino que nada más dependían de Él. Dependían de Él para vivir, dependían de Él para poder caminar, para poder saber a dónde iban a llegar. Dependían de Él. Una dependencia total. Ahora, trayéndolo hoy en día, a nuestro día a día, que nosotros podamos, en medio de ese desierto, darnos cuenta que no dependemos de ninguna otra cosa creada en la tierra, sino que dependemos, y nuestra dependencia total debe estar puesta en Dios. Amén.
Ahí está algo clave. Si tú no estás poniendo tu dependencia y no estás encaminando tu camino a Jehová, fácilmente te vas a quedar en ese desierto. No puedes salir del desierto por tus propias fuerzas. Para salir del desierto y avanzar necesitas y depender. Necesitas ser y caminar. Necesitas encaminar tu camino a Dios. Necesitas depender completamente y tener la necesidad de que Dios esté en tu vida. Porque si esta necesidad no está, con tus propias fuerzas no vas a salir del desierto. ¿Por qué? Porque este desierto es fuerte, es un proceso, un periodo de prueba, el cual te está forjando, y en medio de ese momento en el cual te está forjando, está quebrantando tantas partes de ti para hacerte alguien mejor y poder avanzar en ese desierto. Cuando no había otra fuente de sustento, el pueblo de Israel aprendió que su provisión venía directamente de la mano de Dios. Cuando tú te des cuenta y estés pasando por un proceso en el cual se te haga difícil conseguir el sustento para tu casa, cuando se te haga difícil conseguir la manera de sustentar a tu familia, allí te vas a dar cuenta de que tu dependencia debe estar puesta en Dios, porque nada más depende de Él, y Él es el que va a sustentar tu vida. Él es el que va a proveer y el cual va a hacer que a ti no te falte nada. Pero esto no es algo que Dios va a venir y va a orar y va a glorificarse en tu vida. Esto debes decidirlo tú mismo, depender de Él. Ya verás tú si quieres depender de Él o no. Pero nosotros debemos depender nada más de Él. No enfocarnos en todo lo demás que hay en el mundo, sino que nada más podamos prestar atención a lo que verdaderamente importa. ¿Qué es lo que verdaderamente importa? Dios. Y llevar a Dios en nuestro corazón. Que si vamos a ir en un lugar a buscar el sustento para nuestra familia, que primeramente podamos decir: Señor, toma todo el control de esto. No es lo mismo, hermano, no es lo mismo a que tú puedas decir: Señor, encomiendo mi camino y mi vida en ti, y sé que tú tienes el control, y te pido que hagas tu divina y perfecta voluntad, que tú digas: el Señor conoce mi necesidad, y vaya y haga lo que tú quieras. Cuando tú encomiendas tu camino y tu vida a Jehová por la necesidad que estás pasando, Dios va a proveer conforme a su riqueza y gloria a su debido tiempo. Sabemos que su voluntad es buena, es perfecta y es agradable. Y en el momento preciso Dios se va a glorificar en tu vida. ¿Por qué pasas por un desierto, por un proceso en el cual te falta el sustento para tu casa? Porque en medio de ese proceso y ese desierto es cuando vas a entender de que Dios Todopoderoso es el que te va a proveer todo lo que necesitas. Ahora, yéndonos al Deuteronomio, capítulo 8, versículo 3. Y yo le invito a que usted pueda buscarlo para que usted pueda corroborar de que esto que yo le estoy diciendo no es algo que yo me estoy inventando, sino que esto está escrito. Y yo le invito a que pueda ubicarlo. Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Y lo invito a ponerse de pie en reverencia a la palabra. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, Deuteronomio capítulo 8, versículo 3: y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Puedes tomar asiento. Ahora vamos a desglosar esta palabra. Llévanos primeramente al versículo 3, que dice: y te afligió y te hizo tener hambre.
hacemos una pausa en ese momento y dice, sí, te hizo pasar por un desierto, te hizo pasar por un problema, te hizo pasar por una prueba. Pero ¿qué dice? Y te sustentó. Te sustentó con maná que ni tus padres conocían, con cosas que ojo no ha visto ni oído ha escuchado. Dios se va a glorificar en medio de tu prueba. Allí está. Allí está. Te sustentó con maná cuando tenías hambre. Es necesario que puedas pasar por esa prueba en la cual te veas apretado y no sepas dónde buscar comida, para que te des cuenta de que tú no debes buscar comida por tus propias fuerzas, sino que puedas encomendarte primeramente a Dios, y allí Dios va a obrar en tu vida y va a traer todo lo que necesitas. No solamente trata con comida, trata con más cosas, y lo vamos a seguir leyendo acá. En el versículo 4 dice, tu vestido nunca se envejeció sobre ti. ¿Por qué habla de esta manera? Porque en ese momento habla cuando el pueblo de Israel pasaba por el desierto en esos 40 años. ¿Y qué dice? Tu vestido nunca se envejeció sobre ti. 40 años con la misma ropa. ¿Y usted cree que esto que se dañó la ropa? Y muchas veces nos afanamos por lo que nos vamos a poner el día de mañana. Teniendo un closet grande en el cual hay tanta ropa y aún así nos afanamos, ¿por qué nos vamos a poner mañana, hermano? O muchas veces uno se afana porque van a decir, ve, se ha puesto la misma ropa 40 veces. Hermano, el pueblo de Israel duró 40 años con la misma ropa y nunca se le dañó. ¿Quién puede hacer esto? Ellos mismos arreglándola, acomodándola. No, esto lo hizo nada más y nada menos que el poder de Dios, para que se dieran cuenta de que lo que Dios da es algo duradero, para darse cuenta de que Dios es el que tiene el poder para sustentar las necesidades que cada uno tiene. Seguimos leyendo y dice, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. 40 años y un pie no se le hinchó, hermano. Y nosotros duramos una hora de pie y ya estamos con el pie hinchado. Que si tenemos un calzado nos queda apretado porque tenemos el pie hinchado. Y nos empezamos a quejar. Aún en la congregación, las diaconisas, los diáconos, cuando están parados, ya se están quejando porque le duelen los pies, hermano. Pero allí nosotros tenemos que darnos cuenta de que el que a nosotros nos sustenta y nos mantiene con fuerzas es aquel dador de la vida que hoy quiere ser tu amigo. Pero muchas veces nos alejamos de él. Muchas veces. Nosotros dependemos totalmente de Dios y de nada más. Muchas veces quizás si has intentado hacer las cosas por tu propia fuerza, pero hoy decides depender completamente de Dios. Decide y dile al Padre, Señor, toma tú el control y haz tu divina y perfecta voluntad en mi vida. Ese es el llamado hoy, hermano, que podamos decirle, Padre, toma tú el control. Ya no quiero ser yo, ya no quiero hacer yo las cosas con mi propia fuerza, ya no quiero intentar yo salir de la prueba del desierto a mi manera, sino que puedas obrar tú y forjarme y hacerme aún mejor. Amén. Ahora, otra de las lecciones que aprendí al pueblo de Israel era la humildad. La humildad. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros estamos pasando por esa prueba y ese desierto, la dureza de la prueba nos quebranta. Nos quebranta, hermano.
La dureza del desierto quebrantó el orgullo del pueblo de Israel y lo llevó a reconocer su necesidad del Salvador. En el proceso te forja y quebranta tu orgullo si decides caminarlo con Dios. Entonces, si decides caminarlo con Dios, vas a quebrantar tu orgullo, va a darte una lección de humildad, y no solamente va a darte una lección de humildad, sino que al finalizar esa prueba, cuando tú salgas victorioso, también se nos olvida. Nosotros no estamos llamados a ser orgullosos. Nosotros no estamos llamados a decir yo soy esto, yo soy de aquello, yo soy más que tal persona. No, hermano. Tú y yo somos iguales. Ambos somos hijos de Dios. Y no quiere decir, usando este ejemplo con los pastores, no quiere decir que a los pastores Dios les ha dado autoridad y a ti no. No. Dios te ha dado autoridad a ti también. Pero es necesario pasar por este periodo, por esta prueba, por este desierto, para ser forjado en medio de esto, para que te des cuenta de que necesitas a Dios en tu vida. Este proceso es para que te des cuenta de que necesitas completamente a Dios en tu vida, en tu familia y en tu casa. ¿Cómo podemos hacer para que Dios pueda estar en nosotros, en nuestra casa, en nuestra familia? Hermano, hay tantas herramientas como lo es el ayuno, la oración. Hoy estamos acá y dentro de un ratito vamos y pídele a Dios que sea Él entronándose en tu vida, que sea Él obrando, para que Él pueda tomar el control de tu vida. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará, lo dice en Salmo 37:5. Encomiéndate a Él. Ten claro y hazle entender a tu carne que necesitas a Dios. Confía y encomienda a Jehová hoy tu camino, creyendo de que Él hará, porque lo dice. Y cuando tú encomiendes tus caminos y digas que necesitas a Dios en tu vida, Él va a obrar. No es una conclusión que yo estoy sacando, lo dice la Biblia. Encomiéndalo y Él hará. Encomiéndate a Él y Él hará en tu vida. Amén. Podemos ver otra lección y algo más que aprendía pueblo de Israel es la intimidad con Dios. La intimidad con Dios, hermano. En la soledad del desierto, en el corazón del desierto, tuvieron la oportunidad de escuchar la voz de una manera más clara. ¿Por qué? Porque estaban pasando por un desierto en el cual no se escuchaba nada. Estaban pasando por un desierto, por un proceso en el cual podían claramente escuchar la voz de Dios. ¿Cuándo es cuando tú más escuchas la voz de Dios? Cuando estás pasando por un momento fuerte, por un proceso, por un desierto, cuando tú decides y dices, Señor, te necesito, ayúdame a salir de esto. Y ahí es cuando escuchas la voz de Dios. ¿Por qué? Porque estás en un lugar en el cual es normal que haya soledad, en el cual te están forjando. Entonces, en medio de ese desierto es cuando más debes prestar atención a la voz de Dios, que te está hablando y te está dando la directriz para poder salir vencedor de ese desierto, de ese proceso. Y es que ciertamente en los lugares más desiertos, más solos, en el que menos gente hay, es donde más nosotros podemos escuchar la voz de Dios. Y lo podemos ver con Jesús, hermano. En Marcos, capítulo 1, versículo 35,
Dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto. ¿A dónde se fue? A un lugar desierto. ¿Dónde lo dice? Marcos capítulo 1, versículo 35. Se fue a un lugar desierto. ¿De qué estamos hablando? Del desierto. Del corazón del desierto. El lugar central del desierto donde menos hay cosas. Y que dice, y ahí oraba. ¿Por qué Jesús oraba en un lugar desierto? Porque allí es donde más podía escuchar la voz de Dios obrar en su vida. En el desierto, sí. Allí es donde más él podía escuchar la voz del Padre. Y hoy en día nosotros también, hermanos, en medio del desierto, en medio de la prueba, en medio de la dificultad, es cuando más podemos escuchar la voz de Dios hablar a nuestra vida. Y de tantas maneras que te habla, hermano. Porque en medio de ese desierto, en medio de esa prueba, puedes escuchar el susurro del Padre hablarte. En medio de ese desierto, en medio de esa prueba, puede Dios hablarte a ti a través de la palabra. A través de algo que estás viendo. Revelaciones que puede darte. ¿Dónde? En el desierto. ¿Dónde? En la prueba. ¿Dónde? Cuando te estás formando. ¿Dónde te estás formando? Cuando estás pasando por medio de la prueba. Allí es cuando más podemos escuchar la voz de Dios. De la misma manera, nuestros desiertos personales pueden ser lugares donde Dios obra profundamente en nosotros. Puede que no sea fácil. Y no es fácil, hermano. No es fácil. Va a doler, sí, va a doler. Pero en esos lugares áridos, donde a menudo es donde a menudo encontramos la recompensa. En ese lugar desierto, en ese lugar fuerte, en ese proceso, en cuanto Dios se glorifica en tu vida, y si estabas pasando por una necesidad, conforme a su riqueza y gloria se ha manifestado en tu vida. En ese momento es cuando Dios te da una recompensa. ¿Por qué? Porque has decidido seguir adelante y no has decidido mirar atrás. Has decidido continuar. Has decidido seguir adelante. No has decidido dar un paso a un lado y salirte de la prueba. Salirte del desierto, salirte del momento en el cual Dios te está formando, sino que has decidido caminar con Dios. Y cuando decides caminar con Dios y amarlo, todos los que aman a Dios, todas las cosas les obran para bien. Hermano, en esos lugares en los que menos podemos ver vida, gracias a que tú has perseverado, Dios puede glorificarse. Lo que el enemigo ya te había dicho y te había traído a tu mente, de que ya no había vida, de que ya no había salida, de que ya no podía haber una restauración, Dios hoy te dice, por causa de que has seguido adelante, creyendo en el Todopoderoso, Él te dice, hoy hay vida en esto. Y esos huesos secos hoy cobran vida por la palabra de aquel que se hace llamar el yo soy, aquel que cumple y hace que todo esto suceda en tu vida. Amén. Ahora, otra lección que podían aprender, y una de las recompensas, es que en el desierto tu fe se hace aún más fuerte. Al depender de Dios en medio de la dificultad, nuestra fe se fortalece y se arraiga más profundamente. Como el oro que se refina en el fuego, nuestra fe se purifica en la prueba. ¿Por qué la prueba se purifica en nuestra fe? ¿O por qué la prueba se hace más fuerte en nuestra fe? Porque cuando nosotros vamos pasando por una prueba y nosotros decidimos mirar mucho más allá, las cosas que suceden son cosas grandes, cosas que ojo no ha visto ni ha oído escuchar. La fe se aviva cuando tú decides confiar plenamente en alguien que quizás no has tenido la capacidad de poder verlo o de tocarlo. Tu fe se hace más grande.
Allí, hermano, en esos momentos, es cuando tu fe aumenta. Y lo podemos ver en Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4. Y dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Cuando tú vas pasando por un proceso, ten gozo. Ten gozo. ¿Por qué? Porque Dios está contigo. ¿O estás dudando de aquel que te dio la vida? Cuando estés pasando por un proceso, un desierto o una dificultad, confía en aquel que te dio la vida y ten gozo, porque esto traerá paz a tu vida, y la paz que sobrepasa todo entendimiento abundará en ti. Una de las ya últimas lecciones es un conocimiento más íntimo de Dios. En el silencio del desierto podemos escuchar la voz de Dios, que quizás se pierde en el bullicio de la vida cotidiana. Descubrimos nuevas facetas de su carácter, su amor incondicional y su fidelidad constante. ¿Por qué en el desierto podemos escuchar más la voz de Dios que en nuestra vida diaria? Porque en nuestra vida diaria, hermano, normalmente uno decide prestar atención a tantas cosas, menos a Dios. Pero en el momento en el cual estamos pasando por un momento fuerte, en el cual ya vemos, y ahí sí vamos corriendo: Señor, te necesito. Ahí Dios, allí cuando tú decides prestar tu atención solamente a Dios, Dios te habla y puedes escucharlo. Pero ¿qué pasa? Que en nuestra vida diaria hay tantas cosas las cuales nosotros vivimos que hacen tanto ruido, y que a causa de que hacen tanto ruido, nosotros decidimos prestar atención a eso que hace tanto ruido y no prestarle atención a la voz de Dios. Muchas veces decimos: Dios no me habla. Muchas veces decimos: Dios no está hablando en mi vida, no está obrando en mi vida, no me está formando, no me está fortaleciendo. Pero lo que pasa es que hemos prestado atención a cosas que están fuera de Él. Pero si en nuestra vida diaria nosotros miramos nada más para arriba, creyendo de que Dios se va a glorificar, vamos a escuchar la voz de Dios día a día, guiándonos y diciéndonos qué debemos hacer, diciéndonos para dónde debemos ir. ¿Por qué? Porque estamos prestando atención primeramente a quien de arriba. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. ¿Necesitas algo? Busca primeramente de Dios. Eso que necesitas está siendo tuya y te está haciendo desesperado. ¿Por qué? Porque lo necesitas, no tienes cómo sustentar. Pero cuando todo se levante a hacer ruido, enfócate en escuchar la voz de Dios obrar en tu vida. Dice en Isaías capítulo 43, versículo 2: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, te negaré. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, y a Etiopía y a Seba por ti. Dios ha dado tantas cosas por ti. Ha dado a su único hijo para morir por tus pecados, para que no te pierdas, más bien tengas vida eterna. Y aquí hay tantas cosas que quieren alejarnos de Dios. Pero nosotros, como verdaderos hijos, y primeramente en acción de gracias por eso que Él hizo por nosotros en la cruz, vamos a ir primeramente a buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo que necesitamos será añadido conforme a sus riquezas en gloria. Y así como lo hizo con el pueblo de Israel, lo hará contigo. Él no va a traer cosas comunes, Él no va a traer cosas básicas, Él no va a traer cosas simples a tu vida por recompensa, sino que en el corazón del desierto, cuando ya toque esa recompensa para ti, va a traer cosas que ojo no ha visto y oído no ha escuchado. Él va a venir y va a obrar en tu vida de una manera sobrenatural. ¿Por qué? Porque has decidido seguir, avanzar y escuchar y prestar atención a la voz
del Padre. Y ya por último, una de las últimas lecciones es una mayor empatía por los demás. Haber caminado por nuestro propio desierto nos hace más sensibles al dolor de los demás y nos capacita para consolarlos con la misma consolación que hemos recibido de Dios. Cuando tú pasas por un proceso también eres capacitado. Cuando tú pasas por un desierto también eres capacitado para ayudar a aquella persona que pronto va a pasar por un desierto y por un proceso igual que el tuyo. Dándoles un ejemplo de esto, y un testimonio, hermano. Mi padre falleció, desde hace tiempo ya, yo estaba muy pequeño. ¿Y qué pasa? Mis hermanos y yo pasamos por ese proceso, por ese desierto, por esa prueba. Fuimos forjados y allí nos dimos cuenta que nuestro verdadero Padre y al que más necesitábamos era el que está allá arriba. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros pasamos por este desierto, por esta prueba, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa? Que cuando una persona vaya a pasar por este desierto también, ya nosotros tenemos la capacidad de ir y ayudarle. ¿Por qué? Porque sabemos cómo siente la persona, sabemos qué es lo que va a ayudar a la persona. Entonces, el desierto te capacita a poder consolar a esa persona a la cual está pasando por el mismo proceso que tú, hermano, porque muchas veces pasa de esta manera. Muchas veces a ti te falta algo, estás pasando por una necesidad, no sabes cómo sustentar a tu familia. Y luego sales de eso y Dios se glorifica en tu vida. Y después puedes ver a otra persona que está pasando por exactamente el mismo problema. Y tú te enteras, tú no te estás enterando para saberlo, ya Dios te lo está diciendo para que así como tú pudiste salir de eso, con su ayuda puedas ayudar y consolar a él que va comenzando su prueba. Una mayor empatía, como compartíamos servicios atrás, muchas veces saludamos a una persona, hermanos de la congregación, muchas veces saludamos a una persona y la persona no nos responde el saludo. Y ahí nos vamos nosotros con tal persona, mira, fui a saludar al hermanito allá y me saludó. Qué desagradecido. Hacemos algo y de una vez, como vemos que la otra persona no nos responde, ya vamos a hablar de él. Hermano, ¿dónde está la empatía? ¿A dónde se ha ido? Somos hijos de Dios y estamos llamados a ser empáticos también, a ponernos en el lugar de los otros también. Entonces, hermano, ¿por qué hablamos de esto? Porque nosotros no sabemos si fue que la persona está pasando por un desierto, por un proceso en el cual hay tantas cosas haciendo ruido en su vida y él no te escuchó. Y la persona no te escuchó y tú hablando mal de la persona porque no te respondió el saludo. La persona, tú la saludaste de lejos y no te respondió el saludo. Y tú hablando de la persona, y quizás la persona necesita lentes y no los tenía y no te vio, o no supo que era con él. Hermano, así pasa. ¿Y qué pasa? Muchos van de una vez y empiezan a hablar mal de la persona. No. Estamos llamados a ser empáticos, a ponernos en el lugar de los demás. A ponernos en el lugar de los demás. Jesús se puso en el lugar de nosotros cuando se dio cuenta que nosotros íbamos a ir a perdición. ¿Y qué pasa? Vino, murió en la cruz por nosotros para que no muramos, sino que tengamos vida eterna. Ahora, si nosotros debemos ser imitadores de Jesús, también debemos ser empáticos con nuestro prójimo, sin importar la situación que esté pasando. Hermanos, si hoy estás pasando por un desierto, por una prueba, es el momento en el que puedas darte cuenta que no debes desesperarte. Si estás pasando por algo difícil, no te desesperes. Es difícil no desesperarse, sí, hermano. Nuestra alma se desespera rápido. Pero tenemos dominio propio, tenemos autoridad sobre estas emociones. Y no te desesperes, sino que en vez de desesperarte, puedas mirar mucho más allá de lo terrenal y
puedas estar confiado en Dios. No te desesperes, confía en aquel que está contigo. Mira más allá arriba, no mires lo terrenal. Cuando estés en el corazón del desierto, que ya no veas salida, no mires o no busques una salida. Busca estar lleno de la presencia de Dios, porque cuando estás lleno de la presencia de Dios, su paz abunda en ti y Él mismo obra en tu vida y te da la salida. Él obra de esta manera. No nos desesperemos. Y si conoces a alguien que está pasando por un momento así, que puedas ir y decirle: tranquilo, Dios está contigo, yo te entiendo. Y que puedes decirle: Dios está contigo, Él te ama y Él te va a ayudar. Pero busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Que podamos tener fe y mirar mucho más allá de lo que nuestros ojos naturales puedan ver, que podamos mirar al cielo buscando la ayuda de Dios y confiar en Él, porque Él está con nosotros. Incluso que el lugar se vea tan vacío y tan sin vida, Dios es aquí, Dios tiene el poder de glorificarse. La recompensa oculta en el corazón del desierto no es la ausencia de dificultad, sino la presencia de Dios en medio de ella. Muchas veces pensamos que al llegar a los pies de Cristo se van a ir los problemas. No. Lo que pasa cuando nosotros llegamos a Cristo es que cuando van a llegar esas pruebas, Dios va a estar con nosotros, a diferencia del mundo. Dios estará contigo. Que podamos tener la fe para creer que incluso en nuestro desierto más árido, Dios está orando, moldeándonos y preparándonos para una recompensa que va más allá de lo que podemos ver o imaginar. Dios, al tú terminar esta prueba, Él te va a recompensar. De hecho, si ya estás pasando por este desierto y por esta prueba, ya la recompensa está lista. Solo que está oculta en el corazón del desierto. Cuando tú estés pasando por el desierto y te des cuenta que nada más necesitas a Dios, allí Dios se va a glorificar en tu vida, y esa recompensa que antes era oculta pasará a ser visible y podrás obtenerla. Amén. Moldeándonos y preparándonos para una recompensa que va más allá de lo que podemos imaginar. En mente del reino, Dios puede darnos mucho más de lo que tú imaginas y deseas. La vida de Abraham nos ofrece un hermoso ejemplo de cómo Dios obra y recompensa incluso en los desiertos de la vida. Consideramos el llamado de Dios a Abraham en Génesis capítulo 12, versículo 1. Que dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre y a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren, y serán benditas en ti todas las naciones, todas las familias de la tierra. Aquí Abraham es llamado a dejar la tierra, a dejar su parentela, a salir de la casa de su padre y la seguridad de lo conocido para él, algo que no conocía. Este fue su desierto inicial: dejar la comodidad por la incertidumbre, confiando únicamente en la promesa que Dios había hecho a él. ¿Cuál fue el desierto? Sal de tu tierra y de tu parentela. ¿Qué es algo que nos duele tanto? Salir y dejar a nuestros padres, salir de la zona de confort a algo que Dios ha dicho a nuestras vidas. Abraham no sabía cuáles eran las cosas que iban a llegar a su vida. Abraham no sabía cómo iba a vivir. Abraham no sabía dónde iba a ser. Abraham no sabía nada. Nada más sabía que Dios tenía el control. Hoy Dios te ha dicho tantas cosas y tú no has obedecido su voz. Pero es necesario que puedas obedecerle, pasar por ese desierto, por más fuerte que sea, porque Dios se glorificó en Abraham de gran manera, y así como lo hizo con él,
lo puede hacer contigo. A lo largo de la vida de Abraham, él enfrentó varios desiertos, y entre estos está la esperanza, la espera del hijo prometido. Dios le prometió un hijo y una descendencia innumerable. Pero pasaron años en los que Sara era estéril. Este fue un desierto de espera y de prueba para su fe. Sin embargo, en medio de esta espera, Abraham mantuvo su fe. Como nos dice en Romanos capítulo 4, versículo 18, él creyó esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se había dicho: así será tu descendencia. La recompensa en este desierto fue el nacimiento de Isaac, el cumplimiento de la promesa de Dios. ¿Por qué dice esperanza contra esperanza? Porque cuando ya la esperanza de él se estaba debilitando, él iba y buscaba, y su esperanza se avivaba nuevamente. Entonces, cuando ya tu fe y tu esperanza se esté acabando, se esté debilitando, que tú puedas decirle: Padre, ayúdame, dame más fuerza para seguir en este desierto. No le pidas a Dios que te saque del desierto, que te saque de la prueba. Porque si tú le pides a Dios que te saque del desierto y de la prueba, le estás pidiendo a Dios que te saque de donde Él te está forjando para hacerte una mejor persona y para llevarte a algo aún mejor. Tú quieres esto, no quieres esto. Nadie quiere esto. Pero que al contrario puedas decirle: Señor, dame fuerza. Con mis propias fuerzas no lo puedo hacer, pero con la ayuda del Padre podremos lograrlo. Otro desierto que él pasaba fue la prueba de ofrecer a Isaac. Quizás el desierto más difícil para Abraham fue cuando Dios le pidió que ofreciera a su único hijo Isaac en sacrificio. Lo dice en Génesis capítulo 22. Este fue un desierto de angustia, hermano, de angustia profunda, donde su fe fue llevada al límite. Pero la recompensa como el teniente desierto de obediencia radical fue una revelación aún mayor del carácter de Dios como proveedor, como Jehová Jireh, y la confirmación incondicional de la promesa que Dios le había hecho. Gracias a que él fue y venció este proceso, Dios se glorificó en su vida. Que era difícil ofrecer a su hijo en sacrificio. Sí, era difícil, era una prueba tremenda, hermano. Pero ¿qué pasó? Él tenía la fe y la certeza de que ese Dios que le estaba pidiendo a su hijo el sacrificio era el mismo Dios que se lo dio primeramente, y era el mismo Dios que tenía el poder para darle más. Y acá fue revelado ante él, ese Dios proveedor, aquel que pudo proveer ese cordero, ese animal, el cual luego fue sacrificado para él. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue la recompensa? Ok, tu fe fue probada y fue perfeccionada, fue aumentada. ¿Y qué pasó? Abraham se fue con su hijo y hizo el sacrificio para Dios. Un Dios que provee, el mismo Dios que quiere proveer en tu vida. Pero es necesario que puedas pasar por este proceso. En cada uno de estos desiertos, lo que parecía una dificultad o una prueba se convirtió en un lugar donde la fe de Abraham se fortaleció y donde experimentó la fidelidad y la provisión de Dios de maneras profundas. La recompensa no siempre fue inmediata o visible, pero siempre estuvo presente en el corazón de la experiencia. ¿Qué quiere decir esto? Que en Abraham, en su corazón, ya estaba hecha esta promesa. Dios se lo prometió y ya en su corazón él tenía la certeza de que ese Dios que había prometido lo iba a cumplir. Y a pesar de que él amaba tanto a su hijo, a pesar de que él lo amaba tanto, él amaba más a Dios. Él amaba la promesa que Dios le había hecho, como lo era su hijo, pero amaba más a aquel que le había prometido. Y muchas veces hoy en día nosotros amamos más lo material o lo que Dios nos da que a Dios, aquel que tiene el poder de multiplicarlo para nosotros.
Así como Abraham encontró recompensa y un crecimiento profundo en sus desiertos, nosotros también podemos confiar en que Dios obrará en medio de nuestras propias dificultades, trayendo consigo bendiciones y un conocimiento más íntimo de Él. Dice en Oseas capítulo 2 versículo 14, ya para finalizar: pero he aquí que yo la traeré a Él y la llevaré al desierto, y hablaré a su corazón, y le daré su vida desde allí, y el valle de Acor por puerta de esperanza, y allí cantará como en los tiempos de su juventud, y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. ¿Qué quiere decir esto? Es necesario que pases por el desierto. ¿Por qué? Porque Él te está llevando al desierto para enamorarte. Muchas personas allá afuera son llevadas por un desierto, por un proceso, pero son llevadas para ser enamoradas. Dios las lleva y las procesa para que esas personas se den cuenta de que necesitan a Dios y se enamoren de Él. Para que se den cuenta de que dependen totalmente de Él. Dice en el versículo 15: y le daré su vida desde allí, en medio del desierto que estés pasando, en el corazón del desierto. Dios te dará esa recompensa para que puedas darte cuenta de que todo lo que has hecho y todo el camino que has trazado no ha sido en vano, sino que has servido a un Dios todopoderoso. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás os serán añadidas. En medio del desierto tu fe será perfeccionada y serás guiado a algo mejor. Y así como el oro es fundido con un fuego pero tan fuerte, así Dios te forma, a pesar que duela, pero es para hacerte a alguien mejor. Eso es la recompensa oculta en el corazón del desierto. El desierto no es en vano, el proceso no es en vano, sino que trae un gran propósito para tu vida. Amén. Yo los invito a colocarse de pie en esta mañana.